El último apartado de este tema de la crisis del antiguo régimen que vamos a ver es el de la independencia de las colonias americanas. Va a ser, como decimos en la diapositiva, un proceso largo, bastante complejo, muy distinto según la zona. Si queréis, en ese enlace que pone una explicación más extensa, está explicado la independencia de las colonias americanas en función de cada virreinato. Nueva España, Perú, Nueva Granada y Virreinato del Río de la Plata. Aquí vamos a ver una visión más general. Os recomiendo que veáis esa otra explicación más detallada, pero aquí vamos a ver una visión un poquito más general. En principio ya digo que es difícil establecer unas características generales, puesto que los procesos en cada zona serán distintos y tendrán unas características diferentes. Pero de forma general es verdad que existía un descontento importante desde el reinado de Carlos IV, porque la crisis en España, la crisis económica, la crisis naval, que se acentuará después con las derrotas sobre todo de la batalla de Trafalgar, impedirá abastecer correctamente a las colonias, que además empiezan a comerciar con otros países y empiezan a descubrir que obviamente pues, puede ser más interesante tener libertad para comerciar con cualquier país. La idea independentista obviamente van también en aumento desde la independencia de las colonias inglesas, es decir, de Estados Unidos. Hay cada vez un mayor protagonismo de la burguesía criolla, o sea que vimos que en el siglo XVIII empieza a hacerse más fuerte y más poderosa en las principales ciudades americanas y en este contexto pues llega una ocasión propicia con la guerra de la independencia cuando se produce un claro vacío de poder. Como decimos, será un proceso largo, complejo, incluso con guerras civiles y luchas entre regiones, y tendrá modelos regionales diferentes. Los últimos territorios en independizarse serán los virreinatos más poderosos que tenían los originales del siglo XVI, Nueva España y el Perú. Pero como decimos, bueno, es una amalgama un poco compleja. Si queremos resumirlo de alguna forma, pues bueno, es verdad que hay una primera etapa que iría a lo mejor desde 1808 a 1816, donde hay intentos de independencia, pero no acaban de cuajar, como en Venezuela. Paraguay sí que se separará del propio Virreinato de la Plata. Hay una rebelión, pero con un corte más bien social en Nueva España, liderada por el padre Hidalgo. Y será quizá a partir de la época de 1816 cuando ya sí empieza el gran proceso independentista, liderado por dos caudillos en la zona del norte, en la zona de la Gran Colombia, la zona del Virreinato de Nueva Granada, actuales Venezuela, Colombia y Ecuador aproximadamente. Ahí estará Simón Bolívar, que será el que independizará esa zona del Virreinato de Nueva Granada, y en la zona del Virreinato de La Plata estará José San Martín, que será el gran libertador de esa zona. Ambos coincidirán, acabarán coincidiendo para liberar el Virreinato del Perú. Se producirá el famoso abrazo de Guayaquil en el actual Ecuador, por la que San Martín dejará vía libre a Simón Bolívar para que complete la liberación del virreinato del Perú. Y la independencia del virreinato de Nueva España será diferente y a la altura de 1821 Iturbide será el que liderará en esa zona, en la zona de México y de ahí hacia la actual zona de Centroamérica. Más o menos eso es lo que explicamos en esta diapositiva. Ya digo que en cualquier caso os recomiendo que veáis el enlace que os dejo a una presentación más completa con la independencia según cada virreinato. Finalmente, digamos que a partir de la derrota española en la batalla de Ayacucho en 1824 se puede dar por independizada todas las posesiones de la América continental. A partir de ahí, España solo se quedará con Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el Pacífico, no en América. Obviamente ya sí que es una potencia absolutamente irrelevante, era una potencia en crisis que no pintaba mucho en la Europa continental, pero todavía se le tenía algo en cuenta porque tenía una posesiones inmensas. A partir de ahora pues se queda prácticamente sin nada. Esto obviamente para España supondrá
un palo terrible, puesto que se pierde un mercado enorme, una fuente de recursos grandísima y va a contribuir pues, a agravar la situación económica de una hacienda que ya venía atravesando una situación económica muy mala. Para Latinoamérica, pues bueno, se libra del monopolio español, pero entrarán nuevos países con gran influencia, Reino Unido y sobre todo a partir de la doctrina Monroe, Estados Unidos, que ejercerá, no colonizará esa zona, pero sí ejercerá una influencia enorme. Y es verdad que la idea inicial de crear un gran país, una gran América, que aglutinase a toda esa América de habla hispana, fracasa y se dividirá pues, en numerosos países como está hoy en día.